México enfrenta desafíos importantes en este 2026, como los ha enfrentado en los últimos años. El Consejo Coordinador Empresarial, que es el organismo cúpula, ha hecho previsiones importantes en las que se deberá enfatizar particularmente en la relación público-privada. Pero cómo debe fluir esta relación es simplemente un compromiso verbal que se requiere para que el sector privado invierta, pero desde la pequeña empresa hasta la gran empresa. De eso vamos a platicar con José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Él trabaja directamente justo en la construcción colectiva y la búsqueda de acuerdos que favorecen la estabilidad económica, el crecimiento sostenido y el bienestar de las familias mexicanas. Bienvenido a esta billetera, don José. Sí, gracias, don José. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Mauricio, Oscar. Uno de sus elementos clave durante toda la campaña, digamos, más allá de ser un candidato de unidad y además por unanimidad, fue precisamente el diálogo. ¿Cómo conjugar estos grandes desafíos con un diálogo que a veces es complejo porque pues, hay posiciones pues, muy claves desde parte del gobierno? Yo creo que el dialogar para avanzar es el camino. Tener distintas perspectivas enriquece las propuestas. Imagínense una organización en donde todo el mundo piensa igual, pues ahí no avanza. Hay quien dice que si en una organización dos piensan lo mismo, uno sobra. Entonces lo que tenemos que lograr es que haya respeto en el diálogo para que cada quien con su perspectiva apoye a enriquecer esas propuestas. Y eso es lo que nos hemos propuesto. Dialogar para avanzar. Sabemos que hay temas en los que no estamos de acuerdo, pero podemos dar nuestro punto de vista y con esto pues ayudar a enriquecer estas propuestas, estas políticas públicas. Don José, ¿cuáles son esos puntos exactamente en los que hay posiciones divergentes y en las cuales es posible llegar a ajustes precisamente para avanzar? Sobre todo para eso, para generar crecimiento, que Por eso, busque al país, ¿no? Pues para avanzar, si no, no hay crecimiento. Yo te diría que en todos los aspectos de la vida hay distintas perspectivas y esto se traduce en la familia, en la empresa, en el país. Entonces, básicamente lo que tenemos que lograr es que haya ese respeto, esa escucha. ¿No escuchaba el gobierno anterior? Sí, cómo no. Escuchaba y pudimos lograr varios acuerdos. Recordarás que propusimos diálogo para cuando se proponía una ley de subcontratación que quería prohibir todo tipo de subcontratación y logramos mantener la subcontratación en las empresas para todo aquello que no es el negocio central. Propusimos diálogo cuando estaba subiendo la inflación y el gobierno quería poner un control de precios y a cambio de eso propusimos un acuerdo de unidad entre el gobierno e iniciativa privada, que es lo que da origen al PASIC, y que con esto se logró que la inflación bajara de casi 9 al 4,5. Hoy se ha continuado con el PASIC 2 ya en este sexenio. Claro, más difícil bajar del 4,5 al 3 de lo que fue bajar del 9 al 4,5, pero el diálogo es lo que ha permitido precisamente que entre el sector empresarial y el gobierno podamos avanzar por un mejor México. Hay que entender que efectivamente el país no ha crecido en los últimos 7 años, pero pues ahora se tiene que crecer. Si queremos seguir con esa política social, es necesario crecer. Y ahí es donde coincidimos los objetivos del sector empresarial, del Consejo Coordinador Empresarial, con el Gobierno de la República, en donde hay cambios en las políticas públicas para que faciliten ahora la inversión. No había las condiciones para que hubiera inversión porque, por ejemplo, presentamos proyectos de inversión en la generación de energía. En la administración pasada estuvieron detenidos porque había este objetivo de que al menos el 50% de la energía la generara el gobierno. La buena noticia es que eso ya se logró. Entonces, todo lo que invierta el gobierno federal en generación de energía abre un espacio, un monto del mismo tamaño para la inversión privada. Adicionalmente, hay este nuevo esquema de las inversiones mixtas, en donde podrá haber esta inversión privada junto con la inversión pública, de tal manera que pues ya hay cambios en las políticas públicas que van a facilitar que haya esta inversión, en donde coincidimos gobierno y sector empresarial, que es la prioridad que tenemos que impulsar la inversión para retomar el crecimiento económico. Don José, uno de los temas que están sobre la mesa y que precisamente tienen que ver con el crecimiento es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¿Cuál ha sido el ambiente que ha encontrado ahora como presidente del Consejo frente a los pares de Estados Unidos, más allá de que todos consideran que debe continuar, pero con ciertos cambios que deben suceder en México? Sí, bueno, hay que reconocer primero que para México ha sido fundamental
estar en el Tratado de Libre Comercio, primero el Telecán, ahora el TEMEC. Antes de que apareciera el Telecán teníamos temor de que al abrir la economía nos fueran a aplastar. Realmente ha sido al revés. Nos pulverizaron. Exactamente. Y ha sido al revés. Ha habido un crecimiento extraordinario del país gracias al Tratado de Libre Comercio. Entonces, el objetivo es seguir en el Tratado de Libre Comercio. Afortunadamente, lo que hoy existe es una revisión del TEMEC. Es decir, aún si no hubiera un acuerdo de qué cambios hacerle, el TEMEC continúa. Entonces, es una situación diferente a una renegociación completa. Sin embargo, pues claro, los aranceles que ha introducido el gobierno de Estados Unidos cambia el panorama, no nada más para México, sino para todo el mundo. Digamos que los aranceles llegaron para quedarse. ¿Y los mexicanos? Bueno, También. También los paisanos. empezamos a ver, Oscar, cómo cada país pues pone también protección a su empleo, a su industria, y esto genera luego respuestas de otros países y se va recomponiendo día a día todo el comercio internacional. Entonces, pues sí hay que hacerlo con mucho cuidado para que efectivamente el beneficio sea para cada país, desde luego sabiendo que habrá consecuencias. He leído y hemos visto declaraciones públicas de usted, don José, en el sentido de que hay que echarle ganas a 10 proyectos específicos de inversión que el CCE va a impulsar. Pero impulsar estos proyectos, primero, ¿cuáles son? ¿Y qué cosas habría que ensamblar precisamente en el diálogo con el gobierno para que avancen esos proyectos? Sí, lo que acordamos con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, es que no debe haber excusas para que se dé la inversión. Y en ese sentido, todos los trámites que estén atorados vamos a trabajar para destrabarlos. Cualquier procedimiento, cualquier política pública que impida que se dé la inversión, vamos a trabajar para que precisamente se quite y con esto se logre la inversión, en el sentido de que una vez que estos 10 grandes proyectos se lleven a cabo, estos van a jalar otros proyectos de inversión. Si algo necesita el país es inversión para retomar el crecimiento. ¿Qué proyectos son? Y urgente. Bueno, hay proyectos en el sector minero, en el sector de infraestructura, en el sector energético. La generación de energía es importante porque es punta de lanza para que haya inversión en otros sectores. Entonces, digamos, se está trabajando precisamente en el detalle de cuáles específicamente, pero son en esos sectores principalmente porque es lo que detona que haya inversiones en otros tamaños de empresa, en otros sectores y en otras regiones. En Hidalgo se realizó la consulta pública del primer parque de economía circular, ¿no? Es uno de los temas, yo creo que usted ha sido no solo fiel creyente, sino particularmente impulsor de una economía limpia. ¿Cree posible que la industria pueda ser solamente sin apoyo del gobierno y los 3 órdenes de gobierno la que se encargue de producir y después reciclar? O sea, es un tema relevante porque creo que limpiar el ambiente y mejorar México depende también de la voluntad política, Y ¿no? también es negocio. Sí, y es negocio, porque además tú tienes que quitar el derecho de piso de la ilegalidad. Hasta los que te levantan la basura les cobran para poder levantarla y separar. Hasta los que bolean los zapatos. Exacto. Aquí en La Billetera hemos visto mucho ese tema. Sí, caray. Yo creo que son actividades diferentes que tiene que ser el gobierno y que tenemos que ser las empresas. Lo que nosotros estamos impulsando es, en el sector empresarial, tenemos que cambiar un chip en donde hemos seguido un proceso lineal de diseñar un producto, producirlo, consumirlo y desecharlo, y todo esto masivamente. O sea, producirlo masivamente, consumirlo masivamente, desecharlo masivamente. Y tenemos que entrar en esa economía circular en donde desde el diseño, la producción y el consumo está integrado a cómo se va a reciclar o a reusar. Hay una anécdota que me gusta mucho porque nos centra en lo que nos toca hacer como empresa, independientemente de lo que tenga que hacer el gobierno en la regulación. Y es en una universidad en Estados Unidos estaba en una graduación y una muchacha de China presentando su tesis doctoral, cuyo título era No existe la basura hasta que no me demuestre lo contrario. O sea, no hay basura hasta que no me demuestre lo contrario. Si en todos los procesos que hacemos los pensamos en que no haya basura, creo que cambiaríamos la lógica, porque entonces dejaríamos de desechar tanto. Claro que el gobierno tiene que hacer su parte de la regulación. Cambiar los precios de transferencia fiscal. O sea, muchos ajustes. fiscales. Bueno, muchos ajustes que hay que hacer, pero en el caso específico de la economía circular, la función del gobierno es facilitar que los negocios
entren en la conciencia de que tenemos que cuidar el medio ambiente, de que tenemos que reciclar, que ya no podemos seguir desechando masivamente porque nos vamos a acabar el planeta. Estamos Exacto. en eso. Ahora, viene 2026 y pues es un año sin lugar a dudas retador. ¿Cuáles serían, digamos, desde la visión de los grandes empresarios de México, la recomendación pues hacia todos los micro y pequeños empresarios que también Que ya ahora son ya están fundamentales de este representados. país? Ahora ya también creo que esa es una Sí, característica, digamos, ¿no? Ya está. de hecho, nuestra tercera prioridad al entrar al CCE, hablamos de activación de la inversión, hablamos del acompañamiento en la negociación del TEMEC, y el tercero es convertir al CCE en la casa de todos, de todas las empresas, de todos los negocios, es decir, a las medianas y grandes empresas, pero también al micro y pequeño negocio. ¿Qué necesita ese micro y pequeño negocio? Primero, que nos demos cuenta que el 95% de las unidades económicas del país son micronegocios, 1 a 10 trabajadores, otro 4% pequeños negocios. O sea que ahí estamos hablando, y esos son de 11 a 50, estamos hablando del 99% de las unidades económicas que tienen como el 70% del empleo y el 50% del Producto Interno Bruto. Tenemos que llevarles financiamiento, tenemos que llevarles capacitación y tenemos que llevarles acompañamiento para integrarlas en las cadenas de proveeduría de las medianas y grandes empresas. Esto lo tenemos que hacer a través de las confederaciones que participan en el CCE, es decir, el CCE directamente no lo hace, sino a través de Concamín y sus cámaras, a través de Concanaco y sus cámaras de comercio, a través de Coparmex y los centros empresariales, de tal manera que al tener esa participación logremos integrar, tenemos como dos economías, ¿no? La de las micro y pequeños negocios y las medianas y grandes empresas creciendo a doble dígito, exportando. Entonces, si las unimos y las integramos a las cadenas de proveeduría, lograremos integrar esa economía mexicana. Ahora, eso, don José, y me gustaría que pudiera explicarnos. Tanto empresas grandes como pequeñas se han visto sometidas, afectadas por el cobro de piso, por la extorsión, por el robo de sus mercancías. Hay esfuerzos notables de diversas entidades de gobierno para enfrentarlo. En una perspectiva amplia nos damos cuenta de que sí ha habido cambio, pero este no es suficiente. Estamos todavía lejos de ese México con seguridad, justicia y paz que todos queremos. En el diálogo precisamente con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pues hemos platicado de que hay un delito que es el que ha crecido y es el de la extorsión. Afortunadamente ya se envió la ley de extorsión, porque había estados en donde ni siquiera estaba tipificado como un delito. Entonces, ¿cómo se va a perseguir algo que no es delito? Entonces, estaremos avanzando. Desde la ciudadanía nos toca el denunciar los delitos. Se denuncia un delito cada hora y eso es solo el 4% de los delitos de extorsión en el país. Entonces, como ciudadanos tenemos que denunciar para que entonces pueda esto mejorar. Ojalá podamos tener confianza en la denuncia. También nos Que tiene tengamos que ganar paz y la confianza, seguridad. sí. Seguridad, justicia y paz. ¿Seguridad? Don José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, gracias por estar en esta billetera. En nombre de mis compañeros Oscar Sandoval, Mauricio y Alicia Salgado, los esperamos la próxima semana a la misma hora por ADN Noticias, 12 en punto. No se lo pierda, por favor. La hora de la aquelarre.